Hola, qué gusto saludarles. Quiero darles un feliz año 2021. Gracias a la misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Quiero decirles que Dios es el único que puede transformar toda situación que hayamos vivido, que estemos pasando y que sigamos pasando, sean dolorosas, eh, no tan agradables, y que sí también nos permite cosas muy lindas. Pero Él es el único que tiene la capacidad de transformar las cosas malas y dolorosas en cosas buenas y positivas para otros, para aprender, para animar a otros. En fin, Él es el que sabe las razones y los motivos. Hay un versículo en Efesios 4, versículo 9, que dice: pero ¿qué significa esto de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Aquí está hablando, por supuesto, de Jesucristo, de su sacrificio, de su sangre y su muerte, que Él con su muerte bajó a las partes más profundas todo el Evangelio. Él llegó a anunciar lo que Él había hecho y que a través de Él iba a dar vida a todos nosotros pecadores. Con su sangre nos iba a limpiar, y el único requisito es entregar nuestro corazón. Entonces, por eso es que nuestras oraciones pueden ser escuchadas en cualquier lugar en donde estemos, ¿verdad? Sea en una cueva, sea debajo del agua, sea en los aires, en un hospital, donde sea que estemos, un lugar que estemos ahí en la montaña solitos. Él escucha nuestras oraciones. Ahora, la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser no, o de momento hasta callar. Pero de que Él las escucha. Y la respuesta está conforme y de acuerdo a su voluntad. Siempre van a estar con su voluntad y su propósito para cada uno de nosotros. Vimos en un capítulo anterior la vida de Jonás. Ahora vamos a continuar con esa parte. Quedamos en que ya la tripulación, ¿se acuerdan? El barco donde él estaba a punto de quebrarse, partirse en pedazos. Entonces, bueno, ahí sale el asunto de que la culpa es de Jonás. Él reconoce y en realidad hasta él mismo les dice: arrójenme al mar y esto se termina aquí. Entonces ellos arrojan a Jonás a las profundidades. Pero ahí dice la palabra que Dios dispuso de un pez para que se lo tragara. Ahí, bueno, todos sabemos, duró 3 días, 3 noches en el interior de ese pez. Ahora, Dios hizo que ese pez lo expulsara a la orilla, lo llevó a tierra firme, ¿verdad? Entonces aquí, cuando él llega a tierra firme, Dios le vuelve a hablar a Jonás. Y entonces, en capítulo 3 de Jonás, verso 1, dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días para recorrerla. Ojo aquí, ya no reaccionó igual, ¿verdad? Aquí es donde vemos que Jonás aprendió de la vez primera que él habló y desobedeció. Seguimos leyendo, dice en el verso 4: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, este era el mensaje, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es un mensaje pues de terror, ¿verdad? Entonces, nada más enfoquémonos en ese momento, en ese instante. Él iba a tardar 3 días para cubrir toda esa zona, ¿verdad? Esa es la misión que Dios le dio. Tiene que hablar, decirles: vean a toda la población, dentro de 40 días va a ser destruida Nínive porque su maldad, ya Dios ¿verdad? Determinó esto, que iba a ser destruida. Entonces, vamos a ver algo. Dice en el versículo 5: entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de arrepentimiento. Otras dicen remordimiento, aunque ya nosotros vamos a ver que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Iba a tardar 3 días, ¿verdad? Recorrer toda aquella gran ciudad. Pero dice que el primer día que Jonás entró, todo ese día él entró de una vez a proclamar en voz alta, ¿verdad? Gritos, a decirle a todos: vean, arrepiéntase,
dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad y taca, taca, ¿verdad? Y dice que ese día, ¿qué sucedió? Interesante, sucedió que las personas de Nínive creyeron el mensaje. Entonces, vamos a seguir leyendo para no adelantarme aquí. Dice en el versículo 5, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y del más importante hasta el menos importante declararon ayuno, se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento, arrepentimiento. Dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Ok, vea qué interesante. Cuando Dios tiene algún propósito con una persona, que en realidad Él siempre tiene propósito y tiene planes para cada uno de nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que obtengamos vida eterna a través de su sangre, de su redención, de su sacrificio. Para eso fue que Él vino. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero, ok, interesante. 3 días para recorrer la ciudad. En el primer día Él, digamos, caminó y todo eso. Y en ese primer día sucedió todo esto. Un hombre cubrió. ¿Cómo es posible que un mensaje de parte de Dios cubra a una multitud en tan poco tiempo? Porque Dios manda a este profeta, ¿verdad? Jonás, y le da la palabra. Él nada más tiene que hacer su parte, que es decirla. La otra parte se encarga Dios. De la otra parte se encarga Dios. Entonces sucedió algo muy bonito. Esa tierra, esas personas pecadoras, hacedores de maldad, así tal cual, y como usted y yo hacemos a veces, y fuimos lavados, y seguimos siendo lavados, ¿verdad? Pecadores, se arrepintieron, creyeron las palabras de Jonás, creyeron que eso que él les estaba diciendo venía no de él, sino que venía de parte de Dios. Ellos lo creyeron. Entonces fue a tal aquel recibimiento de la palabra, aquella acogida en su interior. Cada una de las personas en su interior, al escuchar esa palabra, al recibir esa palabra, esa advertencia de parte de Dios, reconocieron, dijeron, sí, tiene razón, nos merecemos esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Yo me imagino que esa fue como la reacción de cada uno de ellos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y interesante también que dice que él empezó, como decir, por el pueblo, ¿verdad? El populacho. Y después, cuando esa noticia llegó a oídos del rey, la actitud del rey también fue, vamos a ver, dice aquí en el verso 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Vean qué interesante acá. Se bajó de su trono. ¿Verdad que nosotros, cada uno de nosotros, nos ponemos un trono? Cuando nosotros creemos algo, cuando nosotros tenemos una percepción de la vida de que algo es así, nos ponemos como un trono. Y Dios tiene que estarnos bajando de ahí, de esa nube, como dicen. Uno tiende a desubicarse tan fácilmente podemos perder la visión, podemos perder realmente el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene el deber de buscar para cada uno, para sí mismo, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Yo sé que Dios nos está encaminando a cada uno para eso. Todos tenemos un propósito diferente. Y Él pondrá a las personas con las cuales cada uno puede o tiene que trabajar en el camino. Él irá cruzando personas para eso. Y también irá quitando otras, porque así es. Pero Dios tiene un motivo y un propósito específico para cada uno de nosotros.
Y este mensaje pues, se recibió de tal forma que se esparció. O sea, los primeros que iban escuchando, yo me imagino que en carrera, llorando, pegando gritos, se fueron a decirle a los familiares, a los amigos, a los que estaban a la par, vea lo que está diciendo este hombre, viene de parte de Dios, y ta, ta, ta. Si no nos arrepentimos, vamos a ser destruidos en 40 días. Yo me imagino que ellos ya estaban ahí desesperados, llorando. Y se esparció. Entonces uno le contaba al otro así, porque esa tierra, ese corazón tan lleno de pecado, tan lleno de muchas cosas, creyó el mensaje, creyó que venía de parte de Dios. O sea, esas personas en el fondo sí reconocían que había un Dios y que un Dios era justo y que ellos se merecían eso. Si no, no se hubieran arrepentido, ¿verdad? Pero lo interesante es que un hombre en un día, que esa tarea iba a durar 3 días, duró un día. Y es un hombre a 120,000 habitantes, por lo menos dice que habían ahí. Esparció el mensaje. Entonces es increíble cómo cuando uno da una palabra que de verdad es de Dios, no mía, no de fulanito ni nada así, sino que algo que de verdad Dios pone y Dios dispuso que se dijera, esa palabra va a cumplir el propósito para la cual fue lanzada. Dice una palabra que no regresa vacía. Es por esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando hay una situación así tan dolorosa de pecado y todo, pero si Dios tiene algo ahí, si las personas se disponen o nos disponemos antes de que seamos destruidos y nos disponemos a reconocer nuestro problema y a elevar nuestras oraciones, y no solo nuestras oraciones, vean que aquí declararon ayuno. De hecho, aquí en esta parte Dios me está hablando demasiado a mí. Hace rato que yo no hago ayuno. Entonces, bueno, jalón de orejas. Para este año 2021 sería bueno comenzar, retomar los ayunos. Cada cierto tiempo estar ayunando. Porque nosotros nunca vamos a dejar de depender de Dios y los ayunos son necesarios para quebrar muchas cosas y para llenarnos también. Y que Dios nos ayude a quitar todas esas cosas, ataduras o cadenas que tal vez tengamos todavía o lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando hay un mensaje que Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a decir, vea, tenga cuidado, no vaya por allá, no vaya por acá. Dios siempre nos va a advertir. Dios siempre a mí me va a advertir. Tenga cuidado, no vaya por ahí, no haga eso, por ahí no va bien. Él siempre va a advertirnos. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos de los oídos sordos, ¿verdad? Y no queremos escuchar esos mensajes de advertencia. Pero si nosotros eso que Dios dispuso que escucháramos entra en nuestro interior y realmente reconocemos de que estamos mal, reconocemos que estamos mal, puede hacer que todo esto se convierta en un avivamiento. Y aquí está lo más bonito en este tema. Antes de un avivamiento, viene un arrepentimiento. Y antes de un arrepentimiento, viene una advertencia de destrucción. Vean que aquí Dios me está hablando claro, bastante. Otra vez, antes de un avivamiento, viene un arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento por qué viene? Porque viene una advertencia de que podemos morir, de que estamos mal, de que estamos haciendo algo mal. Ese es el orden. Entonces, es interesante como Dios de algo malo que podemos estar a punto de irnos a un guindo. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros realmente prestamos oídos a su palabra y si nosotros realmente queremos ver algo diferente en nuestras vidas, un cambio totalmente de la palabra de Él, ¿verdad? No de lo que yo quiera ver,
porque yo puedo ver cambios que yo quiera ver, pero en realidad no me convienen. No, yo estoy hablando de los cambios de la voluntad perfecta, agradable, que viene de parte de Dios para mí, lo que Él tiene para mí. Entonces viene un avivamiento. Entonces dice el versículo 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Vean qué bueno que está esto. Declarar un ayuno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y otra cosa interesante, bueno, creo que ya se los mencioné. ¿Quiénes prestaron atención a esto? Fue primero el líder, fue primero el rey. No, dice que el pueblo, donde él iba esparciendo el mensaje, las personas que lo iban recibiendo iban cayendo con aquel dolor en arrepentimiento hacia Dios. Entonces, nosotros no debemos depender de un líder, de una persona, para nosotros entrar en un arrepentimiento. No tenemos que esperar que nos digan, haga esto, haga lo otro. Nosotros tenemos que aprender a escuchar cada uno de nosotros la palabra, la voz de Dios, para nosotros estudiando la Biblia. Y de por sí, si uno no lee la Biblia, de todas formas Dios a uno le habla de diferentes maneras. Puede ser en una película, puede ser a través de un niño, puede ser hasta viendo un animalito, un perro, un gato, viéndolo, porque Dios siempre nos enseña, viendo la naturaleza. Todo, las cosas creadas, hablan de su creador, todo. Así que tenemos que aprender a escuchar y no tenemos que depender de que nuestro líder, que el pastor, que fulanito nos esté diciendo que hay algo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que corregir. No es necesario. Aunque, vean lo interesante, el rey reaccionó exactamente igual que ellos y no solo eso, disculpen. Él, por ser rey, hizo el decreto, mandó a hacer el decreto de que nadie puede comer ni beber nada. Entonces el líder está para afirmar esa palabra de Dios. Pero en realidad ya tiene que haber un sentir en las personas, antes de todos unidos, unánimes en un mismo sentir. Y no solo eso, dijo, tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Intensamente. Intensamente. Están orando por su vida. Están a punto de ser destruidos. Están a punto de ser destruidos. Y si no reaccionan en ese momento, pues, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ahí fue destruido. Todos nosotros conocemos esa historia. Pero ellos, si oraban intensamente a Dios, si ayunaban, y no solo dice eso, sino que vean lo que dice el mismo decreto del rey. Y toda persona debe orar intensamente a Dios y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Entonces aquí vemos cómo es el asunto, ¿verdad? Dios nos enseña que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Dios dice que Él ve. Él ve. Ahora les voy a dar un versículo. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, creo que lo tengo en otro lado. Es un proverbio. Bueno, vamos a seguir. Dice, el rey dijo, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Ok? Entonces, manda apartarse a todas las personas de sus malos caminos, abandonar eso, dejarlo. Y dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si con esto que vamos a hacer, Dios cambia de parecer y contenga su ira y no nos destruya. Muy bien. Dice el verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo
habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. Muy bien, vea lo que está diciendo aquí. Dios vio, aquí vamos, ¿verdad? Dios vio lo que habían hecho. No dice Dios escuchó, dice Dios vio. Cómo ellos, la actitud de ellos, él vio. Y no solo eso, él vio la actitud y vio el cambio. Dejaron atrás eso, dejaron de estar haciendo lo que estaban haciendo. Y eso, porque se acomodaba también a su voluntad, no los destruyó. ¿Ok? No los destruyó. Dice que cambió de parecer. Pero aquí vamos a ver, aquí es donde viene el problema con Jonás, ¿verdad? Y aquí está hablando mucho de liderazgo. Está hablando de las personas, de todos nosotros, pero también está hablando de liderazgo. Y bueno, no puede ser no solamente en el plano en las iglesias, sino en el plano secular. Dice en Jonás 4, versículo 1, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Vea qué tremendo, qué tremendo. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Uno diría, ay, qué bárbaro Jonás, ¿verdad? Pero muchas veces somos Jonás, nosotros también. Se molestó cuando Dios cambió de parecer. Muchas veces nosotros vemos lo que hace la gente o cómo nos maltratan o algo y usted está deseando que le pase algo, que Dios haga algo con esta persona. Y cuando vemos una misericordia, más bien, de Dios para esa persona, uno dice, ¿cómo? Si no se lo merece. Pero es que en realidad ni usted ni yo, ni nadie aquí en este planeta nos merecemos nada. Solo por la misericordia de Dios es que recibimos el don y la gracia de su perdón, recibimos el poder de poder tener y disfrutar de vida eterna a través de su sacrificio y su sangre. Nada más. Pero se molestó. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, vamos a leer el versículo 2 del capítulo 4. Dice, entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Increíble, pero le molestó tanto esto. Le está diciendo el por qué. Aquí Jonás sacó la razón, que ya Dios la sabía, pero aquí está sacando de aquí la raíz, la pura raíz. ¿Por qué es que él abandonó la misión en la primera oportunidad que Dios lo llamó? Porque decía, yo soy profeta. Bueno, yo lo veo así, piénsenlo y razónenlo ustedes. Yo soy profeta. Entonces, como si me está diciendo que va a destruir ahí, es capaz que la gente de ahí se arrepiente y después no les hace nada. Entonces, ¿quién va a quedar mal? Yo, Jonás. Entonces, no, a mí eso no me parece. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Porque nosotros pensamos, medimos y nos hacemos jueces de los demás, jueces. Nos hacemos jueces de los demás. Y dictamos como una sentencia, como si fuéramos Dios, contra fulanito, contra sutanito. Y cuando no pasa, nos molestamos. Y en realidad, cada uno de nosotros, nada más, Dios es el que ve y juzga. Y Él es el único justo. Así que nosotros no tenemos que estar en eso. Eso nos quita tiempo, nos quita energía, nos quita de todo y nos quita y nos aparta de la visión de Dios. Esas cosas dejémoselas a Dios, ¿verdad? Si Él nos manda a dar una palabra o a recibirla, la recibimos y la damos. Punto. De ahí es cuestión de Dios si lo que va a hacer va a resultar conforme nosotros esperamos a nuestra vista o no, porque Él acomoda todo a su propósito. Él verá, es el que ve los corazones de las personas, nosotros no, nosotros vemos una fachada, una fachadita, una máscara. Entonces, muchos líderes, hablando aquí de liderazgo, como Jonás dice, yo soy profeta, anteponen el ministerio que Dios le dio, porque se creen que de verdad el ministerio de verdad es suyo,
que de paso uno tiene que sentirse comprometido y responsable de llevarlo a cabo, porque hay que administrarlo, llevarlo bien, hacerlo con excelencia, pero piensan que eso ya es algo de ellos. O sea, se les olvida que viene de parte de Dios. Entonces muchas veces se antepone el ministerio delante de las necesidades de las personas. No nos importa las necesidades de las personas con tal de que el ministerio, si es un profeta, que la palabra se dé, aunque sea o que se lleve a cabo conforme yo quiero, no lo que Dios quiere, y eso no puede ser. O atropellamos o hacemos sentir mal a las personas, humillándolas, porque nos creemos ya la mamá de Tarzán. Entonces ahí donde Dios viene eso de que nos bajamos del trono, como hizo el rey. Se bajó del trono. Aquí, papito, poniendo los pies sobre la tierra, ¿verdad? Así. Eso pasa mucho. Entonces, aquí le está diciendo Jonás la razón, le está diciendo, por eso, porque usted, Dios, le decía, usted, Dios, es un Dios misericordioso. Entonces, ¿para qué me manda a mí ir a Nínive a decir que los va a destruir si al final de cuentas, si se arrepienten, no va a pasar nada? Y yo, Jonás, voy a quedar mal. Vea lo que dice el versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor, le dice. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Vean, aquí está claritico. Quítame la vida ya. Prefiero morir que lo que yo, siendo el profeta, si no se va a cumplir todo lo que yo dije y estuve ahí pegando gritos en esa ciudad, no se va a cumplir. Mejor máteme. Increíble, pero así pasa, así somos. Miedo al que dirán, ¿será? O el ego, nuestro ego. Yo siendo líder, yo siendo fulanito, yo siendo el pastor, la pastora, yo siendo esto. ¿Cómo? No puedo quedar mal. Tengo que tapar eso antes de quedar mal. Jamás. Jamás, porque así no es. Entonces, bueno, aquí está el Proverbios que les mencioné hace un ratito. Dice Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Vea que Dios cumple y Él, así es como Él nos evalúa a cada uno de nosotros. Si los confesamos y los abandonamos, Él ve las acciones, Él ve las obras, no escucha, no, ya cambié, de un día para otro ya cambié. Ok, eso hay que verlo en el tiempo. Un árbol no, usted lo siembra hoy y no da frutos mañana, ¿verdad? No siembra un palito de limón, al día siguiente no da limones. Aunque diga, ya yo estoy dando limones, usted lo sembró hoy y el palito le dice, ya yo estoy dando limones, usted no va a ir a buscar los limones. Tiene que darle tiempo, con el tiempo, ¿verdad? Y es un día a la vez, porque cada día tiene su propio mal. Todos nosotros tenemos que vivir un día como si fuera el último, un día a la vez. Dios siempre tiene el control y la fama siempre va a ser para Él. Tenemos que tener eso presente. No importa si en este caso Jonás iba a quedar mal o iba a decir, ya, y todo lo que dijo, al final de cuentas, pura paja. Eso no importa. No importa lo que digan de él, no importa lo que digan de una persona. Si es el momento en que hay que arrepentirse, se arrepiente. Si es el momento en que uno tiene que ser humillado, pues seremos humillados por nuestro egoísmo y nuestra soberbia. Si lo merecemos, lo merecemos. Pero tenemos que ser de verdad. Es decir, reconocer nuestras faltas. No hay qué vergüenza. Si yo soy el líder de tal o no sé qué, ¿cómo voy a reconocer eso ahí? ¿Qué sé yo? Qué vergüenza, ¿qué van a decir? Van a hablar mal. No importa. De todas formas, al que se humilla se exalta. Dios lo exalta. Y aquí no se trata de apantallar delante de los demás lo que no somos, sino de ver lo que somos para que Dios nos ayude y nos transforme y nos ayude a crecer. Eso es todo. Y si vean aquí cómo Dios responde. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Verdad? Le está diciendo, máteme, porque no, usted lo perdonó, máteme. Y todo eso. Dios le pregunta,
¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás dice que se fue al oriente de la ciudad, hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería en la ciudad. Como él lo hizo todo en un día, solo tuvo que trabajar un día, se fue a sentar ahí a ver Dios qué iba a hacer. Bueno, aquí me siento ya. Entonces dice, ahora bien, el Señor Dios, porque todavía estaba tratando con esas áreas de Jonás, dice, proveyó una planta frondosa. Proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido, que esto es otra cosa, ¿verdad? Agradecido por la planta. Muy bien. Pero Dios, siguiendo leyendo, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Dentro de la voluntad y los planes de Dios, nosotros de verdad que no vamos a entender nunca. Vean, aquí en esta historia de Jonás, de las provisiones de Dios ha pasado de todo. Desde un pez, luego aquí dice que le proveyó, le dispuso una plantita para que él aprendiera, para darle una lección de vida. Una lección de vida. Le proveyó una plantita frondosa que le diera una sombra y que aprendiera a ser agradecido. El problema de Jonás era súper egocéntrico, era orgulloso, no quería ver que su ego, su fama, fuera expuesta delante de todo el pueblo. Y entonces era mal agradecido porque él no agradecía que todas las cosas las recibía de Dios. Él pensaba que era él. Y Dios quería que su corazón se volviera, fuera agradecido con lo que Dios le da. Punto. No es problema de Dios. No era problema de Jonás lo que Dios iba a hacer. Tampoco es problema de nosotros. Nosotros solo tenemos que hacer nuestra parte, nosotros estar conectados con Dios y Dios verá qué hace con los demás. Y nuestra misión más bien es amar a las personas y orar para que Dios les ayude a ser mejores. Eso es todo. Punto. ¿Verdad? Pero bueno, aquí dice que le proveyó una plantita para que él aprendiera a ser agradecido. Él sintió agradecimiento, y es que lo sintió, agradecido por la planta. Pero también al día siguiente proveyó un gusanito. Y ese gusanito se comió el tallo de la planta, ya, hasta ahí llegó la plantita. Entonces es increíble lo que Dios puede permitir en nuestras vidas para que nosotros aprendamos. Desde una planta, un gusanito. Y entonces todo aquel sol abrasador, y esa qué hora era, y en el desierto, me imagino, no sé. Estaba fatal, se sentía tan débil que deseaba morirse, dice ahí. Entonces, lo que Dios provee para que nosotros aprendamos no siempre va a ser lo que nosotros queramos, sino lo que necesitemos. Aunque nos guste o no, es algo que nosotros necesitamos para que nuestro interior sea formado, tome esa forma que Dios necesita. ¿Ok? Y en el tiempo que Dios quiera. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y Jonás le dijo, sí, me replicó, estoy tan enojado que quisiera morirme. Por la plantita, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima? Aquí diría, sientes empatía, ¿verdad? Lástima por una plantita. Por una plantita que tú no hiciste nada para que creciera, que creció rápido y murió rápido. Por esa plantita sentiste ese agradecimiento y después le dio lástima. Sintió algo de compasión por una planta. Y le dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. ¿Qué es oscuridad espiritual? No distinguimos ni la mano derecha de la izquierda. Eso es
No sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. Todo el mundo perdido, oscuridad espiritual. Y le tuvo lástima, fue agradecido, le tuvo compasión, en su corazón hubo algo de compasión por una plantita y no por 120,000 personas de una ciudad que no distinguían que Dios les está dando una oportunidad. No distinguían, dicen que no distinguían su mano derecha de su izquierda. Bueno, eso lo dice el diccionario donde busqué lo que era más o menos oscuridad espiritual. Y una persona que no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene, ni nada, que anda así, perdida, sin rumbo, reconocieron, esas personas así, perdidas y en oscuridad espiritual, reconocieron que el mensaje venía de parte de Dios y reconocieron que Él tenía razón y reconocieron que Él iba a cumplir esa palabra. Ellos que estaban en oscuridad recibieron más pronto en su corazón la lección de Dios que Jonás, que era un líder, que era un profeta. Entonces, este mensaje es para cada uno de nosotros, primero, para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos al ayuno, para llamarnos a la oración intensa, para reconocer que necesitamos cambio y para que Dios no nos destruya. Es decir, no estoy diciendo que las cosas que tienen que pasar, nosotros vamos a torcerle la mano, la voluntad de Dios de las cosas. No, las cosas que tenemos que vivir, las tenemos que vivir porque es para nuestro bien y Él sabe lo que tenemos que vivir y pasar cada uno de nosotros según su propósito. Lo que me refiero es a evitar una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Porque la natural va a llegar. Eso no se puede evitar. En algún momento va a llegar. Y eso no quiere decir, una persona no tiene fe, o que es una negativa. No. Es la realidad. Pero la muerte espiritual, eso sí es terrible. Entonces, Dios quiere que nos avivemos. Que nos avivemos, nuestro espíritu, que nos avivemos. Esa es la historia de Jonás. Que retomemos sus caminos, retomemos su palabra y nos veamos, nos reconozcamos en nosotros la necesidad de Dios, que no seamos orgullosos, que seamos compasivos y que, bueno, que veamos que tenemos muchas cosas que dar todavía. Y si no queremos andar en oscuridad espiritual, entonces esta es la forma. Espero, bueno, este es el mensaje. Espero que Dios les haya hablado así como me habló a mí. Y les amo mucho. Cuídense bastante. Chao.